noches compañeros, ingeniero, ¿qué tal? Ah, bueno, en este video voy a hablárseles sobre mi trabajo, que fue el diseño de una caja reductora de 60 caballos de vapor, y vemos un poco el fundamento teórico que tenemos. No voy a hablar un poco sobre lo que son los engranajes, por ejemplo, los engranajes cilíndricos de dientes rectos, que estos tienen de características principales su geometría, la cual lo hace más simple de fabricar, ya que se toman engranajes rectos y se proyectan radialmente desde el centro del cilindro. También que estos tienen un contacto directo, lo cual los hace más eficientes y que puedan transmitir una mayor potencia. También la línea de fuerza, que suele ser solo una línea recta, que simplifica su diseño. Y también que son de fácil fabricación y tienen unos costos muy bajos. Una desventaja de estos engranajes sería el gran ruido que producen. Y bueno, acá podemos ver algunas aplicaciones que serían una caja de cambios de vehículos o una maquinaria industrial. Y acá podemos ver una caja de reductora que fue obtenida de la página de motorrex.com.p, y esto es una reductora de velocidad de dientes, de engranajes de dientes rectos. También tenemos los engranajes de dientes helicoidales, engranajes rectos de dientes helicoidales, los cuales se definen por la forma del diente, por tener un menor ruido, por tener una mayor carga distribuida, una mayor superficie de contactos y una menor dependencia de choques, los cuales los hace más eficientes. También estos presentan una mayor resistencia a la carga axial y también son menos ruidosos. También se suelen usar para caja de cambios de vehículos, sistema de transmisión de potencia para turbinas eólicas y sistemas de elevación. Acá podemos ver un CAD de una caja reductora de engranajes de dientes helicoidales en un motor reductor. Bueno, acá podemos ver las etapas del motor reductor y acá podemos ver cómo es la caja reductora. Mm, También tenemos los engranajes cónicos, de los cuales no voy a dedicarme a hablar mucho porque no vamos a hablar mucho de ese tema. Acá podemos ver una imagen de los engranajes cónicos y también los engranajes de tornillos sin fin, son, que esto sí quiero hablar un poco porque serían, por así decirlo, los más eficientes, los más costosos, los más eficientes y los más pequeños, los menos ruidosos, los que tienen una mejor transmisión de potencia, pero la única desventaja de estos es que suelen ser un poco más complicados de fabricar y también suelen ser más costosos. Por ejemplo, las tienen hélices de tornillos, tienen transmisión unidireccional, la reducción de velocidad y aumento de torque, que es muy buena porque poseen unas grandes relaciones de transmisión. Pueden transmitir hasta de 100 a 1, por ejemplo. Ventaja mecánica, también los engranajes de tornillos sin fin producen, ya que permiten una mayor reducción de velocidad con menor esfuerzo. Y las aplicaciones comunes serían los sistemas de transmisión, los sistemas de elevación, por ejemplo, esos sensores que casi no se escucha que trabaja el motor son porque tienen estos engranajes y además que suelen ser muy pequeños. También en máquinas extructoras, caja de dirección de vehículos, sistema de control de procesos, también es aplicada a energías renovables y aplicaciones industriales varias. Acá, por ejemplo, vemos la caja de un motor reductor de un elevador que, como podemos ver, hasta cambia del eje y como comenté anteriormente, suelen ser muy pequeñas. Si ven, esta es una caja muy pequeña. Acá vemos las partes de un engranaje que serían la cabeza, la raíz, el ancho de cara, la cresta, el círculo de la cara, el flanco, el valle, el círculo del claro, el círculo de raíz, el radio entrante y el claro. Acá vemos partes importantes que sería el paso diametral, el ulgo, y también sería el módulo. Y acá podemos ver otros factores del engranaje que serían la relación de transmisión. Y también tiene el ángulo de presión, tiene perfil de dientes, tiene número de dientes que es muy importante. También tiene un módulo, un diámetro de paso que sería el producto del módulo por el número de dientes. Y acá podemos ver una imagen que nos explica un poco más porque vemos una sección de un engranaje y esta imagen fue obtenida del libro de diseño de máquinas 2 del ingeniero Fortunato Alba de la UNI. También podemos ver la velocidad tangencial y el ancho de la cara de los dientes. En la metodología usada vamos a usar fórmulas que hemos usado en clases, por ejemplo, para el cálculo de la resistencia a la fatiga de raíz del diente, también cálculo por resistencia a fatiga superficial. Vamos a determinar los factores según AGMA,
por ejemplo, esta tabla que fue obtenida del Chingle, podemos ver también los esfuerzos admisibles del material del- en función de la dureza. Acá también es, por ejemplo, estas fórmulas van a ser utilizadas para el cálculo por fatiga en la raíz del diente y esta sería para el cálculo de fatiga superficial. También tenemos los factores geométricos. El factor geométrico para fatiga superficial y para fatiga de raíz del diente. También tenemos el factor dinámico, que suele ser igual para los dos. También el factor elástico, el coeficiente elástico, que lo obtenemos de la tabla del libro del ingeniero Fortunato Alba, el factor de la carga, que se obtiene de esta gráfica, que también está en el libro del ingeniero Fortunato Alba. El factor de dureza, el factor de temperatura, el factor de vida, muchos factores que suelen ser uno al momento de resolver el problema, pero acá tengo la tabla que justifico de dónde obtengo su valor y también si es uno, indico por qué es uno. Acá el factor de confianza, el factor de sobrecarga. También vemos el diámetro de paso y como en el ejemplo voy a trabajar con un engranaje cilíndrico de dientes helicoidales, también vamos a usar el diámetro de paso. Por ejemplo, esta fórmula sería el diámetro de paso, pero por un engranaje de dientes helicoidales, porque acá vemos que es afectado por el coseno del ángulo del diente. También vamos a usar la velocidad tangencial y también vamos a hacer el análisis de carga en el eje intermedio para determinar las cargas en los rodamientos del eje intermedio. Acá también podemos ver las cargas tangenciales, las cargas radiales y las cargas axiales. Y el cálculo de la potencia máxima que se podría transmitir, que sería 1.25 por la potencia mínima al obtener los cálculos de resistencia a la fatiga, ya sea superficial o del picador en la raíz del diente. También tenemos el torque transmitido y el cálculo en la sección del ejes, el cálculo de rodamiento debido en horas de los rodamientos. Y acá tenemos la fórmula para la carga dinámica equivalente y tenemos la tabla donde obtendremos los valores. Y bueno, acá sería la aplicación que tenemos un reductor de dos etapas con las siguientes características. Con, con estos números de dientes Z1 19, Z2 55, Z3 21, Z4 47 y debemos seleccionar los rodamientos y deben ser uno de serie 7308 montado en X o unos rodamientos 32010 montados en O. Determinar si la dureza en el piñón de 300 Brinell y en el engranaje de 260 Brinell es la indicada para poder soportar una carga de 265 voltios. Y también voy a hacer el análisis en el eje intermedio. Acá no lo escribí, pero lo voy a indicar acá en el eje intermedio. Y acá comenzamos calculando la resistencia para el raíz de diente. Calculamos el módulo, el diámetro de paso, la velocidad tangencial y los diferentes factores que van a afectar. Y por ejemplo, acá vemos, están indicadas en la tabla qué valores tomé. Y acá también tomo el valor dinámico y el factor geométrico que es obtenido del gráfico. Y una vez calculados los factores, determinamos la carga tangencial y la potencia máxima que podría transmitir. Y repetimos los pasos para el engranaje 2, el piñón 2, el engranaje 1 también. Y acá obtenemos estos valores finales. Y bueno, también hacemos el cálculo de fatiga superficial en el piñón 1. Y bueno, análogamente son repetir varios pasos, solo que determinar otros factores, que sería el factor de vida, temperatura, confianza, sobrecarga, tamaño, factor dinámico. También sería el factor de dureza, que sería un nuevo factor a calcular, el factor de acabado superficial, que es 1, y también usaríamos esta fórmula para ir al factor geométrico. Con eso determinamos la potencia que podría transmitir usando esta fórmula. Y bueno, y repetimos los pasos para ambos engranajes. Y al final de esto obtenemos una tabla. Hice una tabla en la que tenemos los siguientes valores de carga tangenciales y de potencias máximas que podría transmitirse. Y al analizarlo obtenemos que la potencia máxima que podría transmitirse, la mínima sería esta de acá, la de 55.69,
Y bueno, ya sabemos la potencia máxima que se puede transmitir y sería 66.612, que cumple la función porque deseamos transmitir 60 caballos de vapor y podemos decir que los engranajes son indicados para eso. Ahora vamos a determinar los cargas en el engranaje 1 y en el piñón 2 para poder hacer el diagrama de cargas. Y por ejemplo acá está la fórmula con el torque para determinar la carga tangencial, la carga axial, la carga radial y el momento del engranaje y el momento del piñón. Repetimos los pasos y obtenemos este diagrama en 3D de cargas. Y ahora calculamos las reacciones con un software que nos permitió hallar las reacciones, también hallar el diagrama de momento flector y de fuerzas cortante con sus ecuaciones, y también con esto calculamos las reacciones en Bx y las reacciones en AX, y también repetimos para el siguiente eje en el cual ya no hay ya no hay momento, solo habrían fuerzas y sería más fácil de calcular. Acá tendremos el momento flector, sus ecuaciones, también tenemos la fuerza cortante y también tendremos sus ecuaciones y la calcularíamos, y al final haríamos las reacciones resultantes en cada punto A y en el punto B. Y ahora determinamos el tiempo de vida de los rodamientos. Hacemos el cálculo para los rodamientos serie 7308 montados en X. Comenzamos. De la tabla tenemos su E y vemos que cumplen las siguientes ecuaciones. Determinamos el K y vemos que determinamos que el FR es igual a RA y esto, y calculamos la división y obtenemos que para la primera ecuación x1 sería 1 y y2 sería 0, y para la segunda ecuación también se repetiría lo mismo, que y1, que x2 sería 1 y y2 sería 0, y calculamos los valores de P y también tenemos el valor de C, y con esos valores determinamos la vida útil en horas de servicio. Y nos daría que para el rodamiento en A sería 120.032 horas y para el rodamiento B sería 323.31 horas, y también ahora haríamos para el rodamiento cónico y repetimos el proceso. Bueno, son fórmulas diferentes porque montaje en O, y al final obtendríamos que en A tendría 435.1 horas de servicio y en B tendría 1172.25 horas de servicio. Y al final determinamos que con el segundo rodamiento, el cónico, tendría un mayor tiempo de vida útil que los rodamientos del primer tipo 7308 con un montaje en X. Y bueno, acá tenemos el rodamiento. La aplicación sería ya para diferentes tipos, por ejemplo para industria de alimentos, para batidoras industriales gigantes, o también para máquinas textiles grandes, o para también máquinas mineras, y presenta ciertas ventajas ya también como montacargas, como elevador de cargas, al tener una gran potencia y no ser tan ruidosos como una caja reductora de engranajes cilíndricos rectos. Y acá tenemos la bibliografía, la más usada, que sería el libro del ingeniero Fortunato Alba y el Chingle. Y bueno, eso sería todo mi trabajo por mi parte. Ya.